Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio, estamos hablando de las profecías del Mesías, específicamente del Salmo 89. Ya hice un primer video, esta es la segunda parte, y estamos diciendo que en el Salmo 89 está hablando de un Mesías, como es el versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ungir, eh, ungir a alguien significa que esa persona es un ungido, y ungido significa Mesías. Y claramente el Mesías de este pasaje es David, pero uno podría pensar que es el David del cual habla primera Samuel, segundo Samuel, etcétera. Pero el tema y lo interesante, lo místico, decirlo, por decirlo de una forma así humana para que ustedes me puedan entender, es que luego que murió David y que murió Salomón y el resto de los hijos, varios hijos que tuvo David en el sentido de su descendencia, ya su descendencia, hijo del hijo del hijo, más o menos a la altura de Ezequiel capítulo 34, cuando ya habían pasado una buena cantidad de generaciones desde la muerte de David, Ezequiel dice que David va a venir de nuevo, ¿ya? Que David va a venir, que Dios va a levantar a David y que David va a ser pastor, va a ser príncipe, va a ser rey sobre Israel, y Ezequiel 37 dice que lo va a hacer para siempre. Entonces lo curioso es que los profetas anunciaron que iba a venir un rey y le pusieron por nombre David, ¿ya? Y David ya era un Mesías, en su tiempo fue un ungido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un pasaje como este en el Salmo 89 que está hablando de David como Mesías, como ungido, tenemos dos opciones. O puede estar refiriéndose al David que ya murió, o puede estar refiriéndose al David futuro que tiene que venir. No es solo una opción, como uno pensaría. Esto está hablando de David que murió y punto. No, hay dos opciones. Porque hay un David que murió y hay un David que tiene que venir. Y no solo Ezequiel habla de esto, sino también Isaías 11, cuando está diciendo que de Isaí, que fue el padre de David, de Isaí va a nacer un hijo, ya un retoño. Y dice que ese hijo bueno, todas las características que da de él, después nosotros las podemos condecir con el Mesías, ya con otras cosas que se dicen respecto al Mesías. Entonces, nuevamente Isaías, después de que ya murió David, harto tiempo después de que murió, dice que va a venir el hijo de Isaí, que en tu mente, en la lectura de la Biblia, por la lectura del Antiguo Testamento, tú lo primero que pensarías es, va a venir David, porque David es el hijo de Isaí. Y en el fondo es un descendiente de Isaí, eh, que si es descendiente de Isaí, es descendiente de David, ¿ok? No hay problema con eso, nadie lo pone en duda, pero el problema es que las escrituras señalaban que iba a venir un David en el futuro, ¿ya? Y que su reino, las características de su reino, es como las características que Dios prometió respecto a un descendiente de David en una promesa que Dios le hizo a David, que iba a tener un descendiente que se iba a sentar en un trono y ese trono iba a ser establecido para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que esta profecía de Samuel 89, o sea, Salmo 89, que está hablando de David, podría estar refiriéndose a un David futuro y no al David antiguo, ¿ok? Ese David futuro es como un Mesías. Sabemos que tienen varios nombres. En Zacarías le llama el renuevo, en Isaías 9, 6 y 7 le da como 5 o 6 nombres diferentes. Entonces, no es que se va a llamar David necesariamente, pero es que David era símbolo de esta persona. ¿Ok? Y cuando se está hablando muchas cosas aquí en el Salmo 89 respecto a este Mesías, que le pone por nombre David, en el versículo 38 dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Y ahí dijimos, aquí hay un punto de quiebre en lo que viene hablando. ¿Por qué? Porque viene hablando de un David que va a ser glorioso, su reino va a durar para siempre, su trono va a ser establecido para siempre, dice el versículo 37, y que Dios hizo un pacto con él y que le dio promesas de que su descendencia iba a ser para siempre, etcétera. Y de repente corta toda esa historia, ese diálogo de un rey glorioso y dice en el versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido o Mesías. Desechaste y menospreciaste a tu Mesías. Y por la lectura del pasaje, claramente uno dice, esto está hablando de la misma persona, o sea, de David. Ahora, si tú piensas en la vida de David, David efectivamente tuvo estas dos cosas en su vida. O sea, David tuvo un momento donde fue exaltado y tuvo un momento donde fue perseguido y sufrió a causa de sus enemigos. Primero sufrió y luego fue exaltado.
Pero lo interesante es que él había sido escogido rey, había sido ungido, había sido Mesías antes de empezar a sufrir. Incluso muchos años antes de que él llegase a ser establecido como rey, realmente. Entonces, él ya había sido ungido Mesías, luego sufrió un montón de cosas a causa de su enemigo, y luego fue exaltado. Entonces, cuando uno ve este Salmo 89, uno podría decir, está hablando de la historia de David. ¿Okay? Pero lo interesante es que los términos que utiliza acá también lo pueden ligar a otra persona. Fíjense cómo dice aquí Salmo 89. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Fíjense, desechaste y menospreciaste. Ojalá hayan visto más videos anteriores para que ustedes puedan entender de lo que yo vengo hablando, pero vamos a Isaías 53. Isaías 53. Miren, vamos a leer desde el 52:13, un poquito antes, 52:13, Isaías. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Mira, interesante que en el versículo 13 dice, yo tengo un siervo, ese siervo va a ser engrandecido, exaltado, muy en alto, y de repente dice, fue desfigurado de los hombres su parecer, que no tiene mucha relación con lo anterior, pero después dice, o sea, parece como opuesto. Versículo 15, así asombrará él a muchas naciones y reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. ¿Quién? Este siervo, ¿ya? Este siervo. ¿Cuál renuevo? Ya dijimos que ese término renuevo está usado, por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, en Zacarías 6, hablando de una persona que tiene que venir a edificar casa a Dios, que es muy parecido a la profecía que Dios le dio a David en Primera de Crónicas 17, donde le dijo, vean el video anterior, donde le dijo que iba a levantar a uno de su descendencia que iba a edificar casa para Dios. Entonces, esa persona se le llama el renuevo. Y también Jeremías 23:5 y creo que el capítulo 30 también mencionan que a David se le va a levantar un renuevo, ¿ya? Que es un término para decir hijo, y que en sus días será salvo Judá, dice. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Mira, despreciado y desechado. ¿Y qué decía Salmo 89, versículo 38? Mas tú desechaste y menospreciaste. Menospreciar, despreciar es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente discute sobre si Isaías 53 se está refiriendo al Mesías o no, o se refiere a otra persona, ¿ya? O algunos dicen al pueblo de Israel. Lo que yo quiero que vean es que aquí está hablando de una persona que tiene que ser exaltada. Eso se condice con el Salmo 89, con el Mesías del 89. Miren, Salmo 89, 20 dice, allá David mi siervo, ocupa la misma frase, mi siervo. Ahí pueden haber muchos siervos de Dios, ¿me entienden? Pero lo que voy a mostrar es los puntos de coincidencia entre los dos pasajes. Aquí David es un Mesías y es un siervo de Dios, ¿ya? Y este siervo de Dios va a ser muy exaltado porque esas son las promesas que Dios le dio a David, que va a ser muy exaltado, ¿ya? Pero también va a ser despreciado y desechado, según lo que dice el versículo 38 en el Salmo 89. Y acá, Isaías 53, que está hablando en Isaías 52:13, dice que este siervo va a ser engrandecido y exaltado. Luego en Isaías 53:3 dice que va a ser despreciado y desechado. ¿Te fijas cómo tiene relación un pasaje con otro? Hay puntos de unión. Entonces, que tú leas Isaías 53 y digas, no, esto se refiere a Israel, tienes que pensar qué otras escrituras hay que puedan, que hablen de las mismas cosas, a ver si esto me está hablando solo de Israel o quizás también está hablando de algo más. ¿Ok? Ve el versículo 3 entonces. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ahí usa nuevamente la palabra menospreciado y no lo estimamos. Aquí está diciendo que es un varón, ¿ya? Si alguien quiere alegorizar eso,
Se va a encontrar con algunas dificultades, pero a buenas y a primera lectura, parece que estuviese hablando de un hombre, ¿ok? Lo cual coincidiría con la lectura que estamos haciendo del Salmo 89, de un Mesías que es un hombre, un varón, ¿ok? Ahora volvamos al Salmo 89, versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Por qué dice te has airado con él? Es interesante esa frase, porque en el Salmo 7, el Salmo 7, el versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si Dios es justo, ¿por qué va a estar airado contra su Mesías, a quien le ha hecho tantas promesas, el cual es justo? ¿No es cierto? Un varón justo. David era varón justo. Entonces, ¿por qué dice que Dios va a estar airado contra él? Si Dios se enoja, la ira de Dios es contra el impío. Entonces, cuando dice te has airado con él, eso es como un game changer, como le dicen, ¿no es cierto? Algo que te hace, te genera un quiebre entre lo anterior y esto, porque Dios está hablando de que Dios le ha hecho una promesa a David y de repente dice, lo desechaste, lo menospreciaste y te airaste con él. Ahora, si tú vas a Isaías 53, sigue leyendo el versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mira, el impío va a ser castigado por Dios, eso lo dice la Biblia muchas veces. Dios es un juez justo, ¿ya? El impío es el malo, para que se entienda, ¿ya? Y Dios tiene ira contra él, ¿ok? Y en esa ira Dios castiga al impío con la muerte y una serie de cosas, de formas que Dios establece castigar al malo, ¿ok? Pero dice aquí que este hombre, este varón de dolores que va a ser despreciado y desechado, tiene que ser castigado, pero es el castigo que nosotros merecemos para tener paz con Dios. O sea, el castigo de nuestra paz, el castigo para que nosotros tengamos paz. Se entiende que está hablando de paz con Dios, ¿ya? Fue sobre él. Fíjate cómo dice en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, este hombre, si no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, este varón, este siervo, entonces, ¿cómo él va a ser castigado por Dios? Porque aquí dice el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, Dios va a castigar a un hombre justo por algo, por una razón que va, o sea, por una maldad que no él no ha cometido, ¿me entiende? Y que es más bien el castigo que merecen otros, porque el versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por eso les digo, esto es muy parecido a la figura de la expiación que se puede ver en el libro, en la ley de Moisés, donde otro animal es muerto y derrama su sangre, y en la sangre está la vida, derrama su sangre por la sangre y la vida de otros, para rescatar y que los pecados de otros sean perdonados. Por eso dice en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando había puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, este tiene que morir, este varón, este siervo tiene que morir en expiación por el pecado, tiene que poner su vida y tiene que ser castigado. Entonces, si va a ser castigado por Dios, claramente la ira de Dios está sobre él. Entonces, nuevamente hay otro punto de encuentro. Dice que es despreciado y desechado, es un siervo y además dice va a ser castigado por Dios. Y es lo mismo que está hablando en el Salmo 89 sobre este Mesías. Dice que en el versículo 38 que este Mesías, este ungido, va a ser desechado y menospreciado y que va a ser, la ira de Dios va a estar sobre él. Y que dice el versículo 20 que es un siervo de Dios. Versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la muerte. Corona se entiende que tiene que ver con reino. ¿Ok? Claramente está hablando de un Mesías, un ungido rey. Aportillaste todos sus vallados, ha destruido sus fortalezas, dice el Salmo 89, vamos por el versículo 41 ahora. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, es oprobio. Eso quiere decir que lo están vituperando, lo están denostando, lo están ofendiendo, ¿ya?
Em, Fíjate donde, como decía Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, él, efectivamente, esta persona del Isaías 53 también es oprobio para los demás no lo estiman, lo menosprecian, lo desechan, ¿ya? Em, Versículo 42, o sea, vamos al Salmo 89, versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. O sea, prácticamente sus enemigos han tenido victoria sobre él. Versículo 44, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra nuevamente. Y refuerza la idea de que este es un ungido rey, ¿ya? Echaste su trono por tierra. Y fíjate lo que dice, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Has acortado los días de su juventud. Esa expresión se relaciona con la muerte. Vamos a Job 17.1. Job 17.1. Has acortado los días de su juventud. Job 17.1 dice, mi aliento se agota, se acortan mis días, me está preparado el sepulcro. Am, el hecho de que una persona está viva y Dios le va a cortar sus días significa que va a morir, ¿ok? Entonces, cuando vamos al Salmo 89, versículo 45, dice, has acortado los días de su juventud, esa expresión me tiene que sonar a que esta persona va a morir. Entonces es interesante ver que esto se relaciona con lo que dice Daniel 9 en la profecía de las 70 semanas sobre un Mesías príncipe o rey, un ungido rey, que se le tiene que quitar la vida y que tiene que morir. Y nuevamente nos encontramos la misma idea aquí en el Salmo 89:45, que tiene que morir, que has acortado los días de su juventud, Dios lo va a hacer morir. ¿Ya? Versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Fíjate entonces cómo está hablando de morir. O sea, mis enemigos han tenido victoria sobre mí al punto que voy a morir, dice. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Puede el hombre librar su vida del poder del Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Vean los videos que hice sobre el Salmo 2. Ahí hablo un poco de esta idea de librar tu vida del poder del Seol. ¿Ya? Versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuáles son las misericordias que Dios juró a David? Son todas las cosas que hablamos delante del pacto que hizo Dios con David. Ya lo que leímos en el versículo, en el Salmo 89, versículo 3, versículo 4, que hicimos referencia a primera de Crónica 17. Y de hecho, la misma escritura dice aquí en Salmo 89, versículo 24, mi verdad y mi misericordia estarán con él, ¿ya? Y en mi nombre será exaltado su poder. O sea, Dios había tenido misericordia con David y le había hecho unas tremendas promesas. Y aquí está diciendo, ¿dónde están las misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Ok? Es interesante esa frase, porque si nosotros vamos ahora al libro de Isaías, el capítulo 55, dice, versículo 1, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, o sea, gratis, o sea, de gracia, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Claramente no está hablando de alimentos físicos, está hablando de comer del bien. ¿Ya? Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, o sea, puedes librar tu vida de la muerte, ¿ya? Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿ok? Mira, fíjate que Dios hizo un pacto con David, misericordias con David, que es lo que estamos leyendo en el Salmo 89, versículo 49, pero dice, a todos los que quieran venir, yo voy a hacer con ustedes el mismo pacto que yo hice con David. Es súper interesante lo que está diciendo. Y más encima dice, misericordias firmes. O sea, lo que yo prometí a David va a ser así. Versículo 4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos,
por jefe y por maestro o rabí a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando David en su vida realmente fue maestro de naciones o testigo a los pueblos o jefe de las naciones, ¿David gobernó sobre todas las naciones? No. Pero es interesante que de alguna manera David cumple esto que se está diciendo acá. Pero, como ya sabemos que Isaías 11 y Ezequiel 34-37 hablaron de un David futuro que iba a reinar para siempre y que iba a gobernar sobre los gentiles, según lo que dice Isaías 11, si tú sigues leyendo Isaías 11 y lo lees completo, entonces este David del que está hablando aquí puede ser el David futuro, el que tiene que venir. Y que las misericordias que Dios juró a David son tan firmes que siguen cumpliéndose en el David que viene en el futuro y en todos los que quieran prácticamente, dice aquí, los que quieran venir. Entonces, las misericordias que Dios juró al David que murió se traspasan al David futuro porque son la misma persona, por decirlo así. Es decir, por eso al Mesías futuro que tiene que venir se le llama David, para que se entienda que las misericordias que Dios juró a David y las cosas que Dios le prometió a David se traspasan y siguen su curso en este David que va a permanecer para siempre. ¿Ok? En el segundo David, por decirlo así. Salmo 89, versículo 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Oprobio, vituperio, denuesto, eh, ofensa. Dice, muchos pueblos. ¿Ok? Muchos pueblos. Yo llevo en mi seno, en mí, llevo mucho las ofensas de muchos pueblos que muchos pueblos han hecho. Claro, aquí está hablando de que él va a tener muchos enemigos. Recuerda el Salmo 2, el Salmo 2 cuando dice que los pueblos se levantan contra el Mesías y los príncipes y los reyes de los pueblos se levantan contra el Mesías. Esa era la profecía. Entonces, lo que dice el Salmo 2 tiene relación con lo que está leyendo aquí en el Salmo 89. Puede que esté hablando del mismo Mesías. Y eh, recuerda lo que dice también el Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los oprobios de los que te vituperaban, es lo mismo, cayeron sobre mí. Y aquí el Salmo 89, versículo 50 dice, yo llevo en mí, en mi seno, la ofensa de muchos pueblos, o sea, de tus enemigos, de los que te estaban vituperando a ti, eso, las ofensas contra ti, cayeron sobre mí. Es lo mismo que está diciendo Isaías 53. Él fue molido por los pecados y las ofensas que otros hacen contra Dios. Pero cayeron sobre él y las cargó, Dios las cargó sobre él. Mira, lee Isaías 53 nuevamente y fíjate que está hablando de la misma situación. Isaías 53 dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, es decir, por nuestras ofensas hacia Dios, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado o el descarrío de todos nosotros. O sea, él aquí en Salmo 89 dice, oprobios de muchos pueblos que yo llevo en mi seno. Y Salmo 69 decía, las ofensas que otros hacen contra ti cayeron sobre mí. ¿Ok? Es decir, Dios cargó en él esas ofensas o esos pecados que otros cometen contra Dios, la cargó en él. ¿Ya? Salmo 89, versículo 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Entonces fíjate cómo el Salmo 89 está presentando a un Mesías que es sufriente, pero al mismo tiempo es la misma persona que es un Mesías que va a ser exaltado. Entonces, cuando vemos nosotros la idea de un Mesías sufriente, que también muchos rabinos judíos, no todos, pero muchos rabinos judíos identificaron Isaías 53 con el Mesías, incluso rabinos
posteriores a Jesús, como Maimónides, por ejemplo, él entendía Isaías 53 como una referencia a un Mesías. Entonces, fíjate cómo el hecho de que hay un Mesías sufriente no necesariamente tiene que ser otro Mesías diferente. El mismo Salmo 89 te está mostrando que es la misma persona. Ambas cosas pueden suceder en la misma persona. Isaías 53 te dice que es la misma persona. Porque dice al principio, mi siervo será muy exaltado, puesto muy en alto, y después dice su rostro, va a ser desfigurado su rostro, y va a ser despreciado, va a ser desechado, etc. Y Isaías 53, como ya te lo dije en otro video, Isaías 53 explica que esta persona tenía que ser despreciada, desechada, al punto que tenía que morir, como dice Daniel 9, y después dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, o sea, morir, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo los días de él van a ser alargados si tiene que morir? O sea, van a ser acortados. O sea, primero sus días son acortados y luego dice sus días serán alargados. O sea, claramente está hablando de que tenía que resucitar. Ok, tenía que resucitar. Y mira, fíjate lo que dice. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, claramente va a volver a vivir porque va a poder ser capaz de mirar para atrás y decir, este es el fruto de lo que yo sufrí. O sea, primero es el sufrimiento y después viene la exaltación. ¿Te fijas? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Es decir, primero es el sufrimiento y luego es la exaltación, igual como pasó con David en su vida. Eso mismo tiene que pasar con esta persona y eso mismo tiene que pasar con el David futuro. ¿Se entiende? Entonces, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53 entonces está hablando de la misma persona que el Salmo 89 y el Salmo 89 está hablando de la misma persona que el Mesías de Daniel 9, que tiene que morir y que su muerte se relaciona con una profecía que tiene que ver con expiar los pecados y no expiar los pecados así como se hacía en la ley, es decir, que todos los años hay que hacerlo, sino que dice la profecía de Isaías 9 que esa profecía tiene el propósito de poner fin al pecado y de traer la justicia perdurable. Y sabemos que justicia y pecado son dos cosas contrarias. Entonces, esta expiación de la cual habla Daniel 9 es para poner fin de una vez por todas al pecado y traer la justicia, lo contrario del pecado, para siempre, o sea, una justicia que va a perdurar, no algo que se acaba año tras año y que hay que renovarla año tras año, como es la expiación que se hace según Levítico 16, la ley de Moisés. Entonces, claramente la muerte del Mesías de Isaías, de Daniel 9, se relaciona con poner fin al pecado, con la expiación de la iniquidad, con traer la justicia perdurable, igual que la muerte del siervo de Isaías 53. Y el Mesías del Salmo 89 también tiene que morir porque dice que sus días van a ser acortados. También tiene que llevar el oprobio de otras personas, ¿ya? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y también va a ser desechado y despreciado igual que la persona de Isaías 53. Y es un Mesías, siervo, escogido de Dios y que se le llama David. Y al llamársele David, no significa que necesariamente que sí o sí está hablando del David anterior. Puede también estar haciendo alusión al David que viene a futuro, del cual profetizó Isaías 11, Ezequiel 34, Ezequiel 37, y que toda esta información del Salmo 89 se condice con la del Salmo 2, cuando habla de que un Mesías ungido tiene que ser rechazado por pueblos, naciones y por los gobernantes de esas naciones. Entonces, quiero que veas que hay puntos de unión entre Daniel 9, Salmo 2, Salmo 89, Isaías 53. ¿Ya? Vamos a seguir analizando otros pasajes, otras profecías del Mesías en los próximos videos. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.